Nos da mucho gusto recibir, como siempre, en su espacio al maestro Alfonso Zárate, sociólogo, columnista en el periódico El Universal. Él escribe todos los jueves. Léalo este jueves. Está muy buena su columna y ahora le voy a decir por qué. Él también es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Bienvenido. No te hago más prólogo porque ya todo el mundo te conoce. Gracias, Pepe. Maestro Zárate, háblanos del 68 porque tú fuiste protagonista directo. A ti no te vinieron a contar el 68 como a mí. Tú sí lo viviste en cuerpo y riesgo. Sí, Pepe, te diría que incluso en mi caso, el 68 va a ser un año realmente muy importante en mi vida desde el principio del año. Sí, yo te diría que se experimentaba un ambiente muy denso, como que algo iba a pasar. Y estoy hablando del inicio de año, en donde yo encabezaba un grupo político en Ciudad Universitaria que se llamó Organización 68 y que creo era quizá el más activo en CEU. Organizábamos conferencias, mesas redondas, recitales poético-musicales, cineclub y toda esta actividad antes de la irrupción del movimiento. Incluso rompimos con una vieja tradición. Se acostumbraba mucho molestar a los jóvenes de primero ingreso. En nuestro caso, organizamos un festival de bienvenida para los alumnos de primer ingreso. Y no una perrada. Recibirlos así es, con los brazos abiertos, en fin. Antes del 68, visitaba a Demetrio Vallejo en la cárcel. Entre el viejo cosas, líder el sindical, fundador, ferrocarrilero, sí, de gran potencia en la izquierda, que el movimiento, padre fundador de la izquierda mexicana. Sí, yo te diría que, digamos, era... Activista, tú eres activista. Sin duda, Pepe, sí, fui un activista en ese momento. Y para mí Vallejo representaba muchas cosas, porque yo crecí en una colonia ferrocarrilera. Es decir, que algunos de mis amiguitos de la infancia, de juegos, eran hijos de ferrocarrileros. Y teníamos a Vallejo como una gran figura que para el 68 llevaba 10 años en la cárcel. Por eso, cuando se decía libertad a los presos políticos, se tenía la fotografía, la imagen de Demetrio Vallejo. Tuve el privilegio de conocerlo, de visitarlo varias veces, de que me considerara su amigo, y todo esto ocurre antes del estallido del conflicto. Entonces, hay un momento en donde recibo una invitación para asistir a los festejos del 15 aniversario del inicio de la Revolución Cubana. Es decir, para estar en Cuba el 26 de julio del 68. Y eso quiere decir que yo me enteré del estallido del movimiento estando en Cuba y visitando el periódico Juventud Rebelde. Ahí me entero de lo que estaba pasando y decido regresar inmediatamente a México. Ya se había integrado el Consejo Nacional de Huelga, pero voy a cumplir un papel de brigadista, de activista. Me toca estar el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Y todo este preámbulo para decirte que cuando el gobierno de Claudia el día de hoy plantea este perdón por los hechos del 68, me parece que no tiene sentido. No tiene sentido porque me imagino que es como si alguien llega a ocupar una casa en la cual 50 años atrás hubo un homicidio y quiere pedir perdón por lo que hicieron los que 50 años estuvieron ahí. Pero los responsables, empezando por Díaz Ordaz... Pero es un fin propagandístico. Sí, populista. Sí, Pepe, porque hay que... al sector todavía activo de la izquierda mexicana. Sí, pero no reconoce, por una parte, que fue el propio presidente Díaz Ordaz el que asumió la responsabilidad histórica, moral, jurídica de los acontecimientos. Y no solo eso, que se vanaglorió de eso. Él piensa que de esa manera, con esa represión, salvó al país. Y entonces te diría dos cosas más. La primera es que esos jóvenes oficiales del Estado Mayor Presidencial que fueron ubicados en los edificios aledaños a la plaza con órdenes de disparar hacia la multitud y a los propios soldados están impunes, que hasta el día de hoy no sabemos quiénes fueron. Seguramente ya son militares en retiro, Pepe. Joel Ortega ayer Juárez nos decía que hay por lo menos 800 expedientes empolvados, y mientras esto no quede fuera de los terrenos de la impunidad, ese perdón suena falso, suena a billete de 2 pesos. Y la otra cosa, Pepe, es que este gobierno sí tiene que dar un perdón, pero un perdón
por los casi 200,000 homicidios que han ocurrido durante estos 6 años. Tiene que pedir perdón por los más de 50,000 desaparecidos y tendría que pedir perdón inclusive por lo que ocurrió el día de ayer, por estos 6 inmigrantes asesinados por los soldados. De tal manera que el perdón del 68 creo que sería el que llegue la justicia, que sepamos quiénes fueron. Desde luego hay un libro formidable que es Las notas del general García Barragán, Parte de guerra, en donde señala la responsabilidad del jefe del Estado Mayor Presidencial, de Luis Gutiérrez Oropesa. Pero el propio general no nos dice su responsabilidad, por qué envió a esa plaza a esos soldados con bayoneta calada que no tenían nada que hacer en un mitin pacífico. Así que, pues sí, 2 de octubre permanece en la memoria, pero todavía con muchos hilos sueltos. Y esto fue utilizado entonces con estos efectos por el nuevo gobierno, precisamente en esta fecha memorable, 56 años de la matanza de Tlatelolco, porque en eso termina este movimiento que comenzó justamente antes, el 26 de julio. Sí, y yo diría también Que explotó el 26 de julio. Que la paradoja, sobre todo para las nuevas generaciones, es que el 68 es un año de éxito económico. El país está en bonanza, crece la economía de manera formidable, crecen los empleos, las instituciones. Entonces, los estudiantes se rebelan ante la falta de oxigenación del sistema. El autoritarismo. El autoritarismo, especialmente Eso fue mundial. de Díaz Ordaz. Sí, había ocurrido en Francia, importante, en Estados Unidos, en Alemania, pero en México fue el repudio a ese sistema autoritario que implantó Gustavo Díaz Ordaz, y en ese sentido creo que sí es histórica la lucha del 68. Te agradezco mucho, Alfonso, que en Yo a calidad ti. de testigo, por supuesto, hayas venido aquí a comentar lo que sucedió para que no nos inventen teorías. Cuando menos mi visión, mi experiencia. Alguien que sí lo vivió. Gracias. Gracias a ti, Pepe. Como siempre, bienvenido. Una pausa muy breve, volvemos con usted. Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. En instantes regresa José Cárdenas.